Buenos días a todos y a todas. ¿Se escucha bien? ¿No? ¿Ahí? Sí. Buenos días a todas y a todos. Bienvenido a este espacio. Mi nombre es Daniela Tairo. Soy profesora de la Universidad de La Plata, en el cual muchos de ustedes, más alto ahí, no soy amiga mucho del micrófono, pero les decía que mi nombre es Daniela Tairo. Soy profesora de la Universidad Nacional de La Plata de Argentina. Es un gusto para mí estar aquí en Medellín, en Colombia, con muchos de ustedes visitan nuestra facultad haciendo el doctorado, así que para mí es un gusto estar aquí compartiendo este espacio de discusión sobre las políticas educativas en Colombia. Voy a estar coordinando este espacio, esta mesa de trabajo, la número 4, que se llama Paradigmas e Instituciones, hacer posible la formación. Es una mesa donde se presentan 5 ponencias, 4 de ellas son doctorandos nuestros de la Universidad Nacional de La Plata, así que será un gusto estar escuchando sus avances. Y nos acompaña también Leandro, y ahora vamos a ir haciendo las presentaciones de cada uno de los ponentes. La organización que tenemos es de 20 minutos de presentación de las ponencias, de modo de que nos dé lugar a preguntas o comentarios que quieran hacer los participantes que nos acompañan, ¿sí? Así que vamos a comenzar. Vamos a tener problemas de audio, ¿no? Porque estamos como en general todos en paralelo. Así que vamos a invitar a Carlos Orlando Zapata García. ¿También con la presentación? ¿Sí? Carlos presenta una ponencia titulada La implementación de políticas educativas en Colombia, una mirada a la innovación en educación. Es doctorando de nuestra universidad, como les señalé. Trabaja en la Secretaría de Educación de Medellín y en la Universidad Católica Luis Amigó. Bueno, Carlos, 20 minutos. Muy buenos días para todas y todos. Muchas gracias por asistir a este espacio, un espacio que, como lo menciona la doctora Daniela, es en primer lugar, de mucha alegría poder presentar en un evento nuestros avances, y vamos a trabajar en la mañana de hoy rápidamente, contarles la experiencia. Y más allá de poder darles una información acerca del proyecto de tesis, quisiera contar en primer lugar una preocupación, y es la preocupación por la forma en que los maestros nos apropiamos de las políticas públicas. Sabemos que en nuestro país estas políticas públicas tienen connotaciones que en ocasiones son negativas para el cuerpo docente, porque las vemos como una imposición. Entonces, digamos que de cierta manera la preocupación está en cómo los maestros perciben las políticas públicas que vienen del gobierno nacional. Bueno, también les quiero contar que este es mi 4.º año en el doctorado. Hago parte de la primera cohorte de los doctorandos de acá de Colombia y muy complacido de pertenecer a la Universidad Nacional de La Plata. Ha sido una experiencia de viajar, de conocer y sobre todo de hacer un giro en la forma en que vemos la docencia y el trabajo docente. Si algo me ha dejado esta experiencia es poder comprender otras miradas acerca del trabajo docente y cómo desde esa mirada se puede implementar la política pública. Muy bien. Pero él abrió ahorita normal, abrió bien. ¿Abrió bien y qué pasó? No sé, llegó el señor y se dañó. Llegó el técnico y... El señor tiene mucha energía negativa.
¿cierto? Sí, Desde entrada. sí. Y todo estaba súper bien. Muy, Ah, sí,
Bueno, lamentamos los inconvenientes. Vamos a intentar que Carlos retome la calma para la presentación. Bien, retomamos la presentación entonces. Les pido disculpas por los inconvenientes. Gracias, Daniela. Muy bien, entonces el título de la tesis doctoral que actualmente me encuentro adelantando es la implementación de política pública en Colombia, y es una mirada global que hemos querido realizar la asesora, la doctora María Eugenia Vicente, también profesora de la Universidad Nacional de La Plata, y yo. Entonces, para este encuentro simplemente he destinado una parte de la tesis también como una socialización de un avance, y es una mirada a la innovación en educación, todo lo que pasa en las aulas. Sabemos que la política pública en ocasiones tiene dos momentos. Esos dos momentos diferenciados son uno desde el escritorio del especialista y otro momento claramente diferenciado en la implementación en las aulas. Uno, digamos que son dos líneas completamente diferentes. En la mañana de hoy rápidamente, solo 20 minutos para darles a conocer, digamos, la preocupación central, y es una preocupación que tiene que ver en la forma, en los procesos, en las maneras en que esa implementación llega al aula y cómo los maestros hacemos propia la política pública. La política pública simplemente aparece en un decreto, en una ley, en un programa de gobierno, pero somos los maestros quienes realmente traducimos eso a la vida del aula, y en esa traducción pues pasan un sinnúmero de cosas. Muchas veces las preguntas que nos hacemos como maestros tienen que ver en cómo orientar la política, cómo orientar los programas para que efectivamente cumplan los propósitos para los cuales fueron diseñados, y esa preocupación muchas veces parte de la subjetividad del maestro, parte precisamente de cómo nosotros como sujetos políticos hacemos lectura de eso que nos viene de los ministerios, de las secretarías de educación y muchas veces de los organismos internacionales. Nasli. Vamos a tocar tres dimensiones. La primera tiene que ver con las condiciones iniciales. Toda política pública en América Latina tiene como contexto lo que se suscitó a partir, digamos, de los periodos, desde las revoluciones, pasando por el periodo de las guerras mundiales, posteriormente la Guerra Fría, y también los periodos, digamos, entre guerras, porque cada uno de esos momentos marcó una ruta en la política internacional, y esa política internacional también ha transversalizado la acción de los estados. Sabemos que el Estado moderno es producto de toda esta serie de avances, pero también de retrocesos y también de problemáticas que surgieron en los tiempos de entreguerras. Como resultado de este proceso de entreguerras, sabemos que lo que se generó es todo el Estado y toda la política neoliberal, que sin lugar a dudas en los territorios de nuestra América pues fueron colonizando y fueron permeando toda la acción del Estado. Sabemos que el neoliberalismo es el hilo conductor de toda la política pública que se genera en los estados de la gran mayor parte de los países de América del Norte y del Sur. Sabemos también que este proyecto neoliberal tiene asuntos muy concretos: la reducción del Estado, la desfinanciación de los procesos de seguridad social, de salud, de vivienda, de educación, y sin lugar a dudas ese adelgazamiento del Estado lo que va a tener como ejemplo palpable van a ser las políticas públicas que nos van a llegar a las instituciones educativas. También esas políticas públicas en Colombia tienen un condimento adicional. Ese es el marco global, pero en nuestro país hay unos condimentos adicionales, y es la injerencia de Estados Unidos a partir de la política de seguridad nacional que se generó en los años 50. Esta política de seguridad nacional
llevó a que las fuerzas militares pasaran de simplemente defender fronteras a tomar acciones contra los propios estados. Entonces sabemos que en Colombia en la década de los 60 se generaron muchos temas de militares buscando y persiguiendo líderes sociales y todavía sabemos qué pasa. Entonces estas políticas públicas en Colombia, digamos que han tenido esa connotación, ese marco extranjero, pero también un marco local plagado de conflicto, lo que nos ha generado básicamente una sola reforma, que es la reforma que se genera con la ley 115, una reforma que está enmarcada y que va a tener un condimento adicional, aparte de la seguridad nacional, y es el Plan Colombia. Sabemos que el Plan Colombia, firmado en el 99, es una colaboración, un acuerdo bilateral firmado con Estados Unidos para restablecer el Estado colombiano, combatir el tema del narcotráfico, combatir los grupos al margen de la ley, y este Plan Colombia, digamos que marcó ciertas limitaciones para que esta reforma se pudiera llevar a cabo. La Ley General de Educación nos entregó un elemento real, tangible, que son los PEI, los proyectos educativos institucionales, pero ese PEI, que en su connotación principal es la autonomía de las instituciones, de acuerdo a la lectura de contexto, de acuerdo a la lectura de realidad que hacen las comunidades educativas, tiene un marco nacional que lo restringe. Entonces, digamos en el corazón de la reforma está el PEI, pero ese PEI sigue estando amarrado a las políticas nacionales, sigue estando amarrado a los dictámenes de los organismos multilaterales, y entonces es ahí cuando nosotros como educadores tenemos que pensar hasta qué punto realmente existe una autonomía institucional. De esta reforma, dos puntos destacables. En primer lugar, el movimiento pedagógico colombiano. Sabemos que ese movimiento pedagógico colombiano se genera en los 80, se fortalece durante todos los 90 y nos va a entregar un elemento tangible que es la expedición pedagógica colombiana. Como los sindicatos afiliados a FECODE, Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, van a recorrer el país, se van a preocupar realmente por los territorios y van a contextualizar algunos elementos de la reforma. Entonces, acá quisiera que tuviéramos como marco la reforma colombiana del 94 en dos elementos concretos. Uno a favor, el PEI, con cierto interrogante en cuanto a la autonomía, y cómo el movimiento pedagógico colombiano le entregó de nuevo esa capacidad de protesta, de crítica, de levantamiento social, encabezado por los movimientos sindicales de maestros. Hay otra dimensión de mi investigación que tiene que ver con la política pública educativa en Colombia, y la pregunta central: ¿cómo es esa implementación dentro de ese marco? Ese marco es problemático, es un marco que confronta la realidad de la escuela, que confronta las realidades de nuestros territorios. Por un lado nos venden la autonomía escolar, pero por el otro tenemos todavía la camisa de fuerza de los organismos multilaterales, tenemos los convenios internacionales, tenemos las injerencias de ciertos estados. Entonces, la pregunta central es cómo implementamos la política. La política existe, se genera, pero cómo se implementa realmente en las aulas y cómo los maestros la hacemos vida. Para poder resolver esa pregunta hay 4 líneas de investigación que estoy desarrollando con 4 autores que desde los años 70, 80 y 90 han venido trabajando el tema de implementación. Uno de ellos es Justa Espeleta. En el año 2004 realiza un trabajo muy profundo, un compilado de más de 10 años de investigación acerca de la implementación de política pública, y el otro autor es de Ubel en 2010, y sacamos la primera línea, y esta primera línea se va a preocupar por cómo las políticas educativas son inseparables de los contextos, y ese es el elemento central de esta primera línea de investigación. Toda política pública tiene en su centro una lectura de contexto que es inseparable de lo que viene en el decreto, de lo que viene en la ley, de lo que viene en la reforma, de lo que viene en el proyecto que se quiera montar. Entonces, en ocasiones son, como en el caso colombiano, leyes, decretos, programas, proyectos pensados en Bogotá,
para todo el territorio nacional, sin hacer esa lectura de contexto. Entonces, por eso es que vemos, en el caso concreto del PTA, Programa Todos Aprender, del gobierno Santos, una política pensada en Bogotá para todas las regiones, con todo lo que ello implica. Entonces, en esta primera línea, la pregunta es, ¿cómo considerar la política que se gestiona en un territorio nacional para que llegue y realmente le hable a los territorios, a los actores, a las personas que están allí? En una segunda línea tenemos una pregunta central, y es cómo las políticas públicas están pensadas desde el centro a la periferia, y esta segunda línea apoya también el tema contextual, cómo desde el centro, que este centro puede ser el Estado, pero ojo, también pueden ser los organismos multilaterales, sabemos el caso concreto de la OCDE, cómo desde esos organismos centrales se genera política hacia la periferia. Y es, digamos, esa periferia, incluso desde la misma política, siempre está pensada en términos de escuela, en términos de maestro, en términos de aula. Casi que la política en múltiples casos no le habla directamente a la institución educativa, no le habla a la institución escolar, está hablando en términos muy generales y a veces transnacionales. Desde los organismos multilaterales se envía un mensaje para toda América Latina, y América Latina, imaginémoslo lo diversa que puede llegar a ser. En una tercera línea de investigación nos vamos a preguntar por el tema de las micropolíticas. Cuando se habla de política pública, siempre hay dos aristas, digamos, desde donde uno se puede parar: los análisis de la micropolítica y de la macropolítica. Esos análisis de la micropolítica todos tienen que ver con las instituciones, con los contextos, con los países, con lo que para la anterior sería la periferia, y lo macro sería el centro. En esta nosotros tenemos dos análisis que se deben hacer: cómo la estructura formal de la institución se basa simplemente en la repetición, es decir, a la institución educativa, a la Secretaría de Educación, incluso al Ministerio de Educación le llega una política, un programa, un plan, y lo único que se busca es que se repita, ¿sí? Muchos de ustedes son maestros como yo en instituciones educativas, nos llega el programa Todos Aprender, la tutora o el tutor muchas veces nos dice: esto es lo que manda el ministerio, esto es lo que tenemos que hacer, repetición. Pero muy pocas veces las políticas logran llegar a la innovación, que es realmente la preocupación que yo tengo, y es cómo nosotros como maestros tomamos la política, porque es innegable que nos llega, pero realmente qué tipo de innovaciones hacemos en el aula con ellas. Entonces, estas innovaciones pasan por sujetos, por tiempos, por espacios y por territorios, es decir, una lectura completamente centralizada en la institución educativa. Incluso la ministra de Educación colombiana, en sus declaraciones, siempre habla desde Bogotá hacia las regiones, pero esas regiones son variadas, son completamente diversas, y las instituciones educativas colombianas ni las de ninguna otra nación son iguales. Entre una ciudad y otra, ¿cuánto no cambia? ¿Cuánto no varía? Entonces, digamos que acá la repetición y la innovación son los retos. En la línea, lo que yo quiero llegar a comprender es cómo rompemos con esta repetición, cómo dejamos simplemente de repetir las leyes, los decretos, los programas, y los hacemos propios. Ya no podemos pelear con ellos. Es decir, si yo soy rector, le tengo que abrir la puerta al PTA, pero ¿qué hago con el PTA? ¿Cómo lo contextualizo a mi realidad educativa? ¿Cómo lo pongo a dialogar con estos actores? ¿Cómo lo pongo a dialogar con estos tiempos, con estos escenarios? Es ahí el reto, la innovación. Y en una última línea de investigación tenemos una que se propone en términos mundiales, y es el tema del centro a la periferia, de abajo hacia arriba. Cuando leemos toda la literatura que encontramos de implementación de política, parte de este hecho problemático, up-down, de arriba hacia abajo. La idea de la innovación en el aula aplicada a la educación es que parta de abajo hacia arriba, y para ello nosotros en la investigación, la doctora María Eugenia y yo, hemos perfilado un estudio de caso para darnos cuenta que es posible.
Es posible romper con esta tradición de política pública que llega de arriba a abajo, de centro a periferia. Es posible, y hay un caso de éxito, y es el estudio de caso que estamos trabajando en la investigación, y tiene que ver con lo que ha pasado en Colombia, concretamente en la ciudad de Medellín, y es el caso de MOVA como Centro de Innovación del Maestro. ¿Cuántos de ustedes conocen MOVA? Muy bien. Quienes hemos tenido la oportunidad de participar en MOVA, sabemos que es una propuesta de maestros para maestros, donde la administración municipal, el consejo y el alcalde de las últimas 2 administraciones, es decir, 8 años, ha pensado la política para los maestros, pero no decir esto es lo que les voy a dar, sino la pregunta: ¿ustedes qué me van a dar a mi municipio? ¿Ustedes qué me van a dar a mi Secretaría de Educación? Y es una propuesta que se ha construido desde la propia base de maestros, con un sinnúmero de actividades, más de 4.500 maestros formados, participando, creando los escenarios, creando las propuestas, creando los programas. Con MOVA, con el Centro de Innovación del Maestro, la Alcaldía de Medellín lo que ha querido es decirle a sus maestros: construyan su propia política de formación docente. Y esa política la han plasmado en un acuerdo municipal que es el 0019, donde ese acuerdo lo que ha garantizado es qué quieren los maestros para su formación, qué necesitan, cuáles son los escenarios, los espacios de formación, no desde un, digamos, escritorio en la Secretaría de Educación allá encerrados, ¿qué les damos a los maestros? No, ¿qué piden los maestros para su formación? Entonces, este es un caso de estudio donde efectivamente vemos que de la periferia al centro, de abajo hacia arriba, también se puede generar política pública. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos, por tu presentación y por respetar el tiempo. Vamos a... la idea sería que presenten todos los conferencistas y después demos lugar a preguntas. ¿Les parece bien? ¿Sí? Entonces invito a Naisla Arboleda Machado, quien nos presentará su ponencia titulada Las posiciones actuales en el campo de la formación profesional en educación física en Colombia. Naisla trabaja en la Secretaría de Educación de Ibagué y en la Universidad de Tolima, y también es doctoranda de nuestro programa en la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, muchas gracias. Gracias, Daniela, por la introducción. Lo que les voy a presentar a continuación es los avances de tesis que llevamos en el doctorado. De acuerdo a la idea es inicialmente mostrar qué se está trabajando, qué trabajamos en una área muy específica, que es la educación física docente, que soy. ¿Listo? Entonces, como título tenemos los posicionamientos actuales en el campo de la formación profesional en educación física en Colombia. Director de la tesis es el doctor Eduardo Galac, docente de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, en cuanto a la temática que trabajamos, encontramos primero la educación física en un campo amplio. Entonces, la educación física la tomamos como campo referido a los posicionamientos, o digámoslo así, la estructura que toma Bourdieu, o Bourdieu como lo conocemos nosotros. Hablamos de cuál es la formación profesional en educación física. ¿Qué existe de formación profesional en educación física y cómo es ese campo? El campo de acción en educación física, sabemos, muchos de los maestros no solamente nos forman para ser docentes en el área de educación física o de instituciones educativas o instituciones de educación superior, sino que también somos para ser entrenadores, recreadores, entrenadores en centros educativos y de salud.
Entonces ahí se amplían y empiezan el campo de la educación física y los subcampos de educación física, que eso ya vamos a tratar. Dentro de esos subcampos de educación física, para el proyecto en particular, hablamos de la formación del licenciado en educación física, que es diferente. Ya el licenciado en educación física se refiere más hacia la parte pedagógica, hacia la educación y hacia cómo nos vamos a guiar como docentes. Entonces ya vamos a hablar como maestro. ¿Cuál es la identificación? ¿Qué entendemos como docente de educación física? ¿Qué es un docente de educación física? Esas son las primeras preguntas de investigación que surgieron a nivel general. ¿Qué nos identifica a nosotros a diferencia de los otros docentes? ¿Qué hace un docente de educación física y por qué lo toman diferente? Entonces, después de todo eso, hacemos un análisis de cómo se está formando, qué se está formando, cuál es la estructura curricular que está teniendo. Hablamos de los procesos de institucionalización, es decir, cómo se introdujo el área de educación física y la formación profesional en la historia. ¿Cómo llegó? ¿Por qué fue importante? ¿Por qué en este momento hay profesionales? ¿Cuál es el proyecto educativo de las instituciones de nivel superior que forman maestros? Entonces ahí vemos el problema. Ahí está el problema a nivel general. De la licenciatura en educación física, ¿cuál es esa identificación en Colombia? ¿Será que es diferente? ¿Será que es diferente en Antioquia, al Tolima o a Bogotá? ¿Será que es diferente esos objetivos de formación que tienen hasta las mismas universidades acá en Antioquia? ¿Será que es diferente la Manuela Beltrán a la Universidad de Antioquia? Entonces, ¿o será que lo que decía en la anterior ponencia, será que solamente envían unos lineamientos y simplemente lo cumplimos y los cumplen las instituciones de educación superior? Entonces, eso es lo que estamos investigando. A ver qué pasa y qué diferencia hay, y de ahí sacamos unos posicionamientos que nos hemos dado cuenta que sí difiere demasiado, por ejemplo en la costa, por ejemplo a nivel central, en el Tolima, en Antioquia, en Cundinamarca, que depende de la necesidad del entorno. En la necesidad del entorno es la que guía el egresado. Entonces, como pregunta de investigación es, ¿cuáles son esos posicionamientos que existen en este momento en el campo de la educación física referidos a la formación profesional? Ojo, porque una cosa es que el maestro salga y por gusto propio quiera seguir como entrenador deportivo. Él es licenciado en educación física, lo puede hacer, es su línea de investigación, pero no sigue como maestro, sino se sigue formando como entrenador. Y dentro de su campo de acción ya es diferente los capitales culturales, el capital social que tenga. Entonces ya varía esa parte. Dentro de los antecedentes, acá voy a hacer un poquito más, digámoslo así, que un poquito más rápido, pero hablamos de 3 pilares principales en la tesis. ¿Cuáles son esos 3 pilares? Primero, la educación superior, la educación física como campo y sus posicionamientos. ¿Qué quiere decir eso? Hablamos primero qué es el campo. De acuerdo a Bourdieu, me dice, el campo no es un lugar físico, es un lugar en el cual interactúan diferentes agentes que tienen los mismos intereses. Nosotros en este momento hacemos parte de un campo, del campo educativo. Probablemente cuando nos salgamos cada uno hace parte de una diferente área, pero en este momento somos parte del campo educativo y nos guían hacia eso. Entonces, ya mirando la educación física como campo, cómo nos unimos, cómo llevamos todas esas áreas de la educación física, todos esos subcampos de la educación física hacia allá y cuáles son esos posicionamientos. De acuerdo a los posicionamientos encontrados en la educación física, como yo ya os he mencionado, uno está la educación y de ahí, digamos, adquirimos capital cultural estudiando una maestría, un doctorado, un postdoctorado. Ahí tenemos, digámoslo así, que un estatus.
Si elegimos el subcampo del deporte, ya es diferente, ya usted no importa si es doctor, lo importante es que usted tenga un deportista que gane en los Olímpicos, es diferente. Entonces ahí empieza cuál es su capital cultural de acuerdo al campo en el que esté. Lo mismo a nivel, el otro campo es el campo de salud. Entonces, ¿cómo hacemos que la actividad física nos funcione para nuestra salud? Todo lo que acarrea las enfermedades crónicas no transmisibles y bueno, todo el campo hacia la salud por medio de actividad física. Y de ahí el campo recreación. Entonces vemos esos subcampos que están alrededor de la educación física. Y todo es educación física, educación de lo físico, educación de nuestro cuerpo y el movimiento. Después ya entramos al campo de la educación y hablamos del proceso de institucionalización en la educación física como profesión. Ya ahí hablamos un poco de la historia, decimos cómo nació la educación física. La educación física primero existieron las aulas y después los maestros. Entonces, primero era el que quiera, el que de pronto tenga un poquito de estado físico mediano, ese era el profesor de educación física, porque no había donde había formación, no se formaban. De ahí empezamos, realmente fue una misión chilena, nosotros somos hijos chilenos, llegamos y esa misión fue la que nos trajo la cultura inicial. Y ahí empezamos a ver cuáles fueron los posicionamientos y tuvieron pues muchos procesos hasta que llegamos a la Universidad Nacional de Colombia, a la Pedagógica Nacional de Bogotá. De ahí arrancó la segunda universidad, es la Universidad de Antioquia, y ahí empezamos a formar maestros. Ya en este momento hay 52 52 carreras que dan licenciatura en educación física, deportes y recreación. Algunos dicen licenciatura en educación física solamente, algunos solo deporte. Y esos son los campos académicos. El campo de la educación, para la tesis no vamos a tomar o no se toman las carreras que dicen profesional del deporte, profesional de la actividad física, porque esos son otros campos, digámoslo así, para cerrarlo un poquito más. Bueno, los objetivos a nivel general, el objetivo a nivel general es analizar cuáles son esos posicionamientos actuales en el campo de la educación física colombiana referidos a la formación profesional docente. Los específicos, inicialmente se hizo un mapeo de las carreras a nivel superior en educación física del campo de la educación física. Entonces ahí se hizo un mapeo general, no solamente licenciatura, sino de todo lo que exista que refiera con la educación física. De ahí indagamos esos posicionamientos, entonces ahí ya se empiezan a sacar, bueno, si solamente el título dice profesional en deporte, por ejemplo en Cali, que está la Escuela Nacional del Deporte, ya ese solamente es del campo del deporte. Entonces, y ahí empezamos a sacar hasta que sacamos el campo de la educación, que es donde están todos los licenciados. Indagar esos posicionamientos, analizar los proyectos educativos, que en este momento estamos ahí, pero de acuerdo, una vez se sacan las licenciaturas con otras variables de selección, que ahorita voy a mencionar, se seleccionan las carreras. Esas carreras sacan cuál es el plan de estudios, cómo se realiza, a veces dice una cosa y uno se da cuenta que la formación es diferente. Entonces dice licenciado en educación física, hay carreras de asignaturas de pedagogía solamente ven una o dos en toda su carrera. Entonces es cómo los están formando. Contrastar cuál es la diferencia, cuáles son las similitudes para poder sacar esa identificación del licenciado. E interpelar, precisamente articular cómo se articula esto en Colombia y cuáles son esas tendencias o esos posicionamientos que son en sentido dominantes y no dominantes, porque todos se ven. Bueno, el tipo de investigación utilizado es mixto,
teniendo en cuenta que pues se usan herramientas cualitativas y técnicas cuantitativas, teniendo en cuenta que nosotros también miramos los planes de estudios. Los planes de estudios tienen créditos y ahí se mira cuál es, entre comillas, la importancia que se le da de acuerdo a las horas que ven cada estudiante en su carrera. Se hace un análisis, al final, no solamente la parte cuantitativa, sino un análisis hermenéutico y analítico para poder comprender qué es lo que se está estudiando, cuál es el énfasis que se está haciendo en la universidad o en las universidades. Bueno, ahí sacamos los… Anterior. Sí. Ahí sacamos, bueno, ahora sí ya se supone que hicimos el mapeo, ya sabemos cuáles son todas las carreras de educación física y ahora cuáles son todas las carreras de licenciatura en educación física. De ahí hacemos unos criterios de selección, si la universidad es pública, es privada, si es un tipo de institución, la intensidad académica, la antigüedad del programa, la región y acá vamos a tener un poquito con la calidad. La calidad no depende del investigador, no es que no, yo creo que la Universidad de Antioquia tiene más calidad que la otra universidad, no. Eso lo vamos a tomar de acuerdo al Ministerio de Educación Nacional que tiene unos lineamientos, simplemente se mencionan porque son lineamientos que hacen el Ministerio de Educación para acreditar una carrera de alta calidad o no. Ahí tuve unos inconvenientes. ¿Cuáles fueron? Bueno, que analizadas las variables, se seleccionan las carreras de licenciatura en educación física que cuenten con acreditación de alta calidad, de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, teniendo en cuenta las características que esto implica. O sea, ya ellos hacen una selección. Pero el año 2016 salió la resolución en la cual ninguna licenciatura de ningún área puede funcionar 2 años después, supuestamente después de este 2019, si no está acreditada de alta calidad. Entonces ahí diría, no, pues entonces serían todas porque todas tienen acreditación de alta calidad. Entonces, listo. Desde ahí, digámoslo así, que se seleccionaron las que, de acuerdo a los posicionamientos y la necesidad, digámoslo así, voluntaria de estar, que fue antes de la resolución, qué universidades antes de la obligatoriedad estaban acreditadas de alta calidad. O sea que no lo hicieron porque los obligan, sino porque realmente querían tener un estatus superior. Entonces, ahí seleccionamos unas materias. Este es como todo el recorrido que tenemos de la tesis. Primero lo que les comenté, el campo, ahí no se ve muy bien, pero bueno, el campo de la educación física, luego las carreras profesionales, el subcampo pedagógico, hablamos de las licenciaturas en educación física, de la acreditación, las licenciaturas que tengan la acreditación de alta calidad y verificar los proyectos educativos de la carrera. Esto es como la introducción, que eso igual solamente es para mostrarlo, que eso lo vamos a tener mañana. Sube un poquitico. Prácticamente lo mismo, pero es la introducción de la tesis. Habla de ya las tendencias dominantes y no dominantes en la construcción del licenciado en educación física. ¿Cómo se construye el licenciado en educación física? Y estos son los capítulos que llevamos hasta el momento. Habla de educación física como campo, una mirada a través de Bourdieu. Tenemos cuál es la propuesta teórica que se hace de abordar la educación física como campo, o sea, como toda la teoría del campo, de los campos, que habla cómo lo transponemos en la educación física. ¿Cuáles son las tendencias que existen? ¿Cuáles son los posicionamientos? El capítulo 12 habla de la formación profesional en educación física, toda la institucionalización, la historia y la actualidad, cómo estamos actualmente. En el otro… En el capítulo 3 se habla de toda esa normativa que de pronto para nosotros es muy común, pero en el campo académico que yo estoy no es tan común hablar de acreditaciones de alta calidad, de quién lo acredita, cómo se va a hacer. Entonces se hace un capítulo, digámoslo así, que especificando bien eso, el por qué se realiza.
El cuarto capítulo habla de la formación del docente. ¿Qué características tiene un docente de educación física? Porque cuando hasta para mirar a un profesor dice, uy, ese es profesor de educación física, ya como el concepto cambia. Dice, no, ese señor no debería, simplemente mirándolo. Entonces, ¿cómo esos preconceptos cambian? Y estamos en el 5, que es la actualidad de las licenciaturas. ¿Cuál es la actualidad en este momento de las seleccionadas que yo había comentado anteriormente? Y ahí vamos, más o menos. Muchísimas gracias. Gracias, Naila, por tu presentación. Bueno, vayan tomando nota de las preguntas que le van a hacer a los ponentes. Ahora vamos a dar lugar a la presentación de Alba Lucía Palacio Uribe. Alba presentó una ponencia que se titula Concepciones sobre prácticas pedagógicas en la enseñanza del inglés. Docentes de las instituciones oficiales Manuel Uribe Ángel y José Miguel de la Calle. Alba trabaja en la Secretaría de Educación de Medellín y en el Politécnico Colombiano, y también es doctoranda de nuestro programa. Buenas tardes. Bueno, mi tesis versa sobre las concepciones de los maestros en las prácticas pedagógicas en la enseñanza del inglés, y mi directora de tesis es la doctora Silvana Barboni, docente de la Universidad Nacional de La Plata. El contexto en el que se desarrolla esta tesis es en el municipio de Envigado. El municipio de Envigado está ubicado al sur del departamento de Antioquia, en el área metropolitana del Valle de la Aburrá, y es considerado uno de los municipios con mayor índice de calidad de vida. Fue aunado a esto, el municipio de Envigado le apuesta a la educación, y en ella encontramos instituciones de básica primaria, básica secundaria, técnica, tecnológica y universitaria, todos ellos auspiciados por el municipio. El municipio de Envigado también le aporta mucho a la cultura. En ella se celebran festivales de teatro, de fotografía, el Festival de la Juventud, y su Semana Santa es considerada una de las más hermosas y considerada patrimonio cultural. En concordancia con el país, el municipio de Envigado le apuesta al bilingüismo, y en sus currículos, en la básica primaria, se dictan no en todas las instituciones, porque cada institución es autónoma de ello. En la Manuel Uribe Ángel, una de mis instituciones con las cuales yo trabajé, se encuentran para la primaria hay 3 horas de inglés, para la secundaria 5 horas y para la media técnica 4 horas. La situación problema, ¿en qué consiste? Si bien es cierto que Colombia le apunta a que sus egresados tengan dominio de una lengua extranjera como el inglés, ¿cuál es el problema que se vislumbra?
que las instituciones educativas no cuentan con los recursos suficientes y eficientes para el desarrollo de este objetivo. Aunado a esto, sabemos que el marco común europeo de referencia es el que implantan las políticas lingüísticas sobre la enseñanza del inglés, y ello apunta a que toda persona que hable una segunda lengua, una lengua extranjera, en nuestro caso, en nuestras instituciones, es que nuestros estudiantes salgan competentes. ¿Competentes en qué sentido? Que hablen y que se desenvuelvan en dicho idioma, y lo cual sabemos que no es verdad. Nuestros estudiantes no salen hablando, escuchando y escribiendo y leyendo perfectamente un idioma. Básicamente se manejan dos habilidades, que es el leer y el escribir. Pero hablar, ¿qué es lo que realmente define a una persona sobre competencia de un segundo idioma? Nuestros docentes, nuestros estudiantes no lo manejan. Esto que lleva a que los docentes de inglés tienen una gran responsabilidad en la formación de la enseñanza, y se vislumbran fisuras en este sentido, ya que en nuestras instituciones nuestros docentes no hablamos ni siquiera en inglés. Cuando estamos impartiendo el inglés en nuestras aulas, no hablamos en inglés. Y ahí se presenta la primera fisura. En nuestras prácticas pedagógicas debemos quitar el miedo, porque nuestros estudiantes, y lo digo yo, porque yo soy docente de inglés, y nuestros estudiantes siempre se quejan: profe, en español, pero lo podemos hacer de las dos formas. Ahí apunta una de por qué la importancia y mi interés en el trabajo de esta tesis y las concepciones de nuestros maestros en la enseñanza del inglés. La pregunta obedece: ¿cuáles son las concepciones en las prácticas pedagógicas en la enseñanza del inglés que tienen los docentes del área en las instituciones educativas Manuel Uribe Ángel y José Miguel de la Calle del municipio de Envigado, Antioquia, Colombia? Ustedes se preguntarán, ¿por qué dos instituciones en particular? Ahora en la metodología van a ver que es cualitativa, tipo etnográfico, porque yo fui docente de dicha institución, de ambas instituciones yo fui docente. Son instituciones educativas muy buenas, con docentes obviamente muy calificados, en los cuales se vislumbra lo que les estoy diciendo. Entonces la idea es, el objetivo general es reconocer las concepciones en las prácticas pedagógicas en la enseñanza del inglés que tienen los docentes del área en las instituciones educativas Manuel Uribe Ángel y José Miguel de la Calle del municipio de Envigado, Antioquia, Colombia. Y hay dos grandes objetivos específicos. El primero es describir las concepciones sobre prácticas pedagógicas en la enseñanza del inglés que desarrollan los docentes de las instituciones educativas Manuel Uribe Ángel y José Miguel de la Calle. Y el otro es clasificar las concepciones sobre prácticas pedagógicas en la enseñanza del inglés que desarrollan los docentes. La metodología. La metodología es cualitativa porque tiene que ver con las realidades de los personajes inmersos en ella. Etnográfica, porque tiene que ver con un contexto específico, la institución Manuel Uribe Ángel y la institución José Miguel de la Calle. Dentro de los instrumentos que ya elaboré, porque yo ya trabajé los instrumentos con estos docentes, trabajé entrevistas individuales, entrevistas a grupos vocales, documentación de las planeaciones de los docentes, y también tuve en cuenta tuve oportunidad de ver observaciones de clase.
En el estado del arte se parte desde un contexto internacional de México hasta Chile, contando tocando Centroamérica y Suramérica, pasando al contexto nacional, investigaciones llevadas a cabo en Colombia referentes a, todas ellas, referentes a concepciones, prácticas pedagógicas y enseñanza del inglés. Terminando en lo local, que hay poco, pero sí también se encuentran investigaciones al respecto. Por nombrar una de ellas, a nivel internacional se encuentra concepciones sobre prácticas pedagógicas, un estudio de caso a 4 docentes de inglés en Aguascalientes, México. En ella los docentes, las 4 docentes, eran de diferente nivel de competencia lingüística. ¿Qué se observa en esta tesis, en este trabajo? La importancia de la relación maestro-alumno. La línea conductora de todas las tesis, artículos que hasta el momento he trabajado, tienen la misma línea conductora. La relación maestro-estudiante es supremamente importante para que nuestros muchachos le quiten el miedo al aprendizaje del inglés, porque algo que yo me cuestionaba y que me sigo cuestionando, porque yo fui docente de inglés en primaria, y en primaria los niños no sienten miedo de aprender el idioma, pero llegamos al bachillerato y los maestros, se nos olvida que nuestros muchachos sienten y que a nuestros muchachos les da susto. Entonces es acercarse a ellos y hacerles ver que el inglés es divertido, que el inglés se aprende, que hay que estudiarlo, pero es divertido. Todo depende de nosotros. En los referentes teóricos, tenemos primero a Jordan, que es el que habla netamente, que esta es la fuerza de mi tesis, las concepciones sobre las prácticas pedagógicas en la enseñanza del inglés. Tenemos a Jordan, que habla de lo que son las concepciones y que tiene que ver con las vivencias de los docentes enfocados hacia su saber profesional, pero llevado a la práctica de aula. Dentro de las concepciones hay diferentes enfoques y tenemos a José Ignacio Pozo con las teorías implícitas de la enseñanza y el aprendizaje, sin dejar de lado a Paulo Freire, que habla de la praxis y lo que nosotros como docentes debemos hacer continuamente, la reflexión pedagógica. En la medida que nosotros reflexionemos y repensemos nuestro quehacer pedagógico, vamos a mejorar, vamos a producir y todo va a ir en redundancia de nuestros estudiantes. Para pasar a Max Van Manen, un autor supremamente hermoso, lo diría yo, con el tacto en la enseñanza. Este autor nos habla, él se enfoca básicamente en los niños, pero yo digo que los niños, los adolescentes, inclusive los estudiantes de universidad, porque yo soy docente de universidad y ellos también sienten miedo. Y ellos también se angustian, y a nosotros se nos olvida que el muchachito, así sea de 30, 40 años, tú eres el docente y él te escucha a ti. Y el sentir que usted se le acerca, que siente su problemática, tener tacto, sentirlo, no te preocupes, que de aquí vamos a salir juntos, de la mano del estudiante. Y él se baja
Y él dice, uy, sí, sí soy capaz. Es que mi teacher me ayuda y sale adelante. En los hallazgos parciales que se han vislumbrado en esta tesis es convocar a generar un proceso pedagógico desde el tacto. Somos muy duros con nuestros estudiantes. Hay que sensibilizar más. Repensar la enseñanza desde condiciones cercanas y contextuadas. Acercarnos más y, como siempre, reflexionar y escribir y reflexionar. Y en esa medida nosotros nos vamos a dignificar nuestra profesión, porque todos nosotros pasamos por una universidad. A nosotros no nos regalaron el título. Somos tan importantes como un médico, tan importantes como un abogado. Entonces, pero en la medida que nosotros dignifiquemos eso, escribiendo, leyendo y reflexionando, y generar alternativas de gestión que permitan el alcance de los objetivos del MEN, porque el gobierno propone, envía, pero nos deja abandonados en muchos de los casos, porque nuestras instituciones ni siquiera con un video bien contamos. Voy a contar una experiencia dentro de mi trabajo. En una jornada pedagógica me preguntaron, profe, ¿usted cómo dicta inglés? Yo soy orgullosa de ser normalista, de la normal de Envigado. Y ella dijo, pues como yo no tengo nada, porque yo no tengo nada, no tengo videobin, no tengo televisor, pero tengo las estrategias que me enseñaron desde mi normal. Entonces yo digo, no, yo trabajo a través del juego, hago cartelitos, pongo a funcionar a los chicos, trabajo mucho en equipos y los pongo a vivenciar el idioma. Y esa es la idea. Ya terminé. Bueno, muchas gracias. Yo pensé que era que me había pasado. Muchas gracias, Alba, por tu presentación. Lamento mucho los problemas de audio. No sé si atrás escuchan cuando las ponencias, imagino que las ponencias van a estar publicadas, así que tendrán la oportunidad de leer la producción de los colegas. Bueno, invitamos entonces a José Tomás Cortés Díaz. José presentó una ponencia titulada Perspectivas entre el proceso de formación académica y el alto rendimiento deportivo en atletas colombianos, un tema de compatibilidad. José trabaja en la Universidad Católica de Luis Amigó y en el municipio de Itagüí, y también es doctorando de nuestro programa en La Plata. Gracias. Buenas tardes. Bueno, mi trabajo, lo que voy a presentar es un pequeño avance de lo que es el primer capítulo de la tesis, que la vengo trabajando con el profesor, el doctor Eduardo Galac. El deporte colombiano del alto rendimiento viene creciendo de manera disparada, por decirlo de alguna manera, de alguna forma. 2008, Colombia participa con 51 deportistas en Juegos Olímpicos, obtiene 3 medallas. 2012 participa con 104 deportistas, o sea, supera el 100% y obtiene 8 medallas. 2016 participa con 173 deportistas y obtiene 8 medallas. A diferencia del 2012, obtiene 3 medallas de oro y en el 2012 una medalla de oro. Hay algo que tenemos que empezar a preguntarnos los académicos que trabajamos en el tema deportivo y los que trabajamos en el alto rendimiento.
cuál es el fenómeno que se está presentando en el deporte colombiano para que este rendimiento se esté dando. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo tenemos que hacer para que este modelo que se está aplicando hoy pueda reproducirse en el futuro? Y que se pueda seguir haciéndose estrategia, aplicando estrategias para este desarrollo. ¿De dónde se surte el deporte colombiano de alto rendimiento? Se surte de un programa que tiene Coldeportes Nacional y el Ministerio de Educación de los Juegos Supérate. 2012, 900 y tantos deportistas inscritos en Colombia. 2016, 3.200.000 de deportistas. O sea, un crecimiento del 300%. Hago la línea entre los Juegos Supérate y los Juegos Olímpicos porque los deportistas de rendimiento de Colombia en un 80% vienen del proceso educativo. Y lo ideal es que cuando estén en el alto rendimiento, esos deportistas continúen su proceso de formación académica. Esto nos lleva a nosotros a hacernos preguntas frente a qué sucede con el deportista de alto rendimiento que decide realizar una carrera profesional o una carrera técnica, pero que decide formarse. La segunda pregunta es, ¿qué lo lleva a tomar esta decisión? ¿Será pensando en el momento del retiro deportivo? ¿Pensando en las políticas públicas que tiene Colombia para la protección de deportistas de alto rendimiento? Y una tercera es cuáles han sido los principales obstáculos que encuentran los deportistas en esta doble trayectoria. Eso a la luz del pensamiento común no es importante, pero a la luz de las historias de vida que tienen los deportistas, que entregan su vida, porque ser deportista de alto rendimiento es de tiempo completo, 6-8 horas de entrenamiento diario, con un estilo de vida que renuncia a muchas cosas, pero que también tiene un futuro cuando su agotamiento deportivo llega. El objetivo entonces de la tesis es fundamentalmente buscar cuáles son los obstáculos que están encontrando estos deportistas para hacer esta doble trayectoria. Y hay una justificación muy importante, y es pensar que a pesar que se tenga desarrollo deportivo de alto nivel, se tenga una política del deporte de alto rendimiento, las dinámicas sociales, económicas, laborales de un país le exigen a este deportista que tiene que entrar y engranar en el proceso laboral y construcción de patria, construcción de país, a través del mantenimiento, estructuración de una familia, pero también el desarrollo de una sociedad. Los desarrollos teóricos o los marcos de referencia que empezamos a trabajar el profesor Eduardo Galat y yo, tiene que ver precisamente en ese ciclo, ¿sí?, que tiene un deportista de rendimiento: entrenar, competir, estudiar, cuando decide esa doble trayectoria. Pero los autores que hemos ido indagando lo empezaron a revisar más o menos desde el año 2000, y es un área relativamente nueva en este análisis, y nace de la psicología deportiva y empieza en Europa. En América, el único país que ha hecho algunos estudios similares es Brasil, y no lo ha hecho con deportistas de alto rendimiento, sino con el tema del fútbol. ¿Ya? Entonces, las preguntas nos empiezan a surgir a mirar ese ciclo en el que entra el deportista de alto rendimiento cuando decide buscar esta trayectoria. Estos son los marcos de referencia en Europa. Estos son algunos de los países que lo han trabajado, algunos de los autores más representativos, y en el habla hispana tenemos España, Brasil y Colombia. Estados Unidos tiene unos elementos que lo hacen diferencial porque manejan dos sistemas, uno que es privado pero también uno que es estatal, y requiere un análisis muy especial. Para esta presentación, para esta ponencia, solamente voy a trabajar los autores Torregrosa, Suárez, Lagos y Casallas y Solá, que son los representantes de España, Brasil y Colombia. En el caso de España se enfocan fundamentalmente en 4 factores. Uno, la gestión del tiempo del deportista. ¿Qué pasa con ese tiempo
que está dedicando el deportista a lo que es el entrenamiento, pero también a lo que es la academia. La organización de un tiempo, la organización de los espacios académicos, de los espacios de entrenamiento, son supremamente complejos. Segundo, es el comportamiento de tipo social y tipo psicológico que van adquiriendo los deportistas por esta tensión que se vive, porque en las dos tiene que rendir, debe rendir, las dos son de alta exigencia. Otra de los factores es los modelos que ellos revisaron, que son 6 o 7 modelos diferentes, cuál es el más adaptado y el mejor de acuerdo al contexto y a las necesidades que están teniendo tanto deportistas como estudiantes en ese caso. Y la otra, el cuarto factor que ellos analizan detalladamente es el tema de la planificación del retiro deportivo. O sea, y aquí entran, más adelante lo vamos a mirar, tocan unas líneas donde para algunos deportistas jóvenes el retiro todavía no es preocupación, pero llega una edad donde el retiro deportivo se convierte en una crisis de vida. ¿Cuándo me retiro? ¿Cómo me retiro? ¿Y qué hago después del retiro? Suárez en Brasil entonces hace los trabajos específicamente en lo que tiene que ver con el fútbol, y hay unos puntos que son neurales en el tema de Brasil. El fútbol en Brasil es un proyecto de vida familiar y personal, y esto pone en segundo lugar el tema de la escuela y la formación académica. El otro tema en Brasil es el manejo de los tiempos para la gestión de la escuela. Y otra percepción que se tuvo el profesor Suárez y su grupo de colaboradores es que no tienen los jóvenes que están inmersos en el mundo del fútbol, no le dan una significación importante al tema de la escuela en su proyecto de vida. De pronto pensando que su carrera deportiva va a ser muy, muy larga y que sí va a lograr vivir de un tema como es el fútbol. En Colombia se tiene toda la estructura para que el deporte de alto rendimiento sea acompañado de formación deportiva. Pero ¿qué implica? Se encontró que a pesar de que existe ese marco normativo y las universidades tienen en su misión parte de esto, no se tiene un modelo formal estructurado que garantice que estos deportistas de alto rendimiento pueden acceder y pueden tener tutorías, acompañamiento desde la universidad. En Colombia se hace por favores de un docente, favores de un director, acompañamiento de amigos, pero no porque existe una política que se gestione realmente para que haya un acompañamiento real. Esta es la ruta que se tiene de las leyes, algunas de las leyes que están en Colombia: el deporte como un derecho, el deporte como parte de la educación, el deporte como cuando una delegación o un deportista colombiano sale a representar al país, es sencillamente reconocido como una delegación nacional. Las universidades tienen la exigencia de tener estrategias, primero para el ingreso, segundo para la permanencia de estos deportistas. Y hay todavía una exigencia mayor, que es que deben generar estrategias para acompañamiento de los deportistas de alto rendimiento en el proceso académico. Significa esto que deben brindar asesorías, tutorías, trabajos virtuales para que este deportista pueda desempeñarse competitivamente con alto nivel, pero también tenga un desarrollo académico de alto nivel, ¿sí? En el tema de las conclusiones encontramos 3 puntos muy marcados. En España hay varias universidades que apoyan este proyecto. La principal es la Universidad Autónoma de Barcelona, que su proyecto es tutorías personales, acompañamiento de los deportistas a los eventos deportivos, a las concentraciones, acompañamiento a los deportistas a través de medios virtuales, o acompañamiento a los deportistas cuando están en su fase de entrenamiento
en intensificando algunos núcleos, algunos elementos fundamentales del tema académico para que ellos puedan participar adecuadamente en los procesos de formación. Se miran los modelos de trayectoria y se han analizado muy detallados. Un modelo lineal que hace referencia a los deportistas jóvenes que no les interesa mucho todavía el retiro deportivo, entonces el tema de la trayectoria dual todavía lo ven como muy lejos, básicamente para lo que son la secundaria, la formación en secundaria. Un modelo convergente que ya son deportistas que ya están rankeados a nivel de olímpicos o a nivel de campeonatos del mundo y ya empiezan a verse que tienen la necesidad de esa formación académica. Y hay un tercer modelo que es el modelo paralelo, que es el modelo de la trayectoria dual. O sea, estos son los deportistas que ya están haciendo presencia en olímpicos y que vislumbran que rápidamente llega el retiro deportivo. Entonces a este modelo le aplican todo el acompañamiento que es necesario. El retiro deportivo en España, como lo han analizado desde las trayectorias duales, no es un proceso casual. Y esto tiene todo un desarrollo argumentativo importante, sino que es un proceso que se empieza a trabajar 6, 7 años de la proyección del retiro del deportista, precisamente pensando en que cuando termine la carrera deportiva engrane fácilmente al sistema educativo o al sistema laboral. Y también se ha determinado en las investigaciones del profesor Torregrosa que los deportistas que deciden entrar a las trayectorias duales están dispuestos a hacer los sacrificios que exige una trayectoria dual. Y exige sacrificios desde asistir al entrenamiento, ser altamente competitivo, hasta asistir a la escuela o aceptar el acompañamiento en la escuela o en la universidad y ser de alto rendimiento académico. Eso de pronto choca un poco con lo que en Colombia trabajamos con los Juegos ASCUN. A mí me preocupa en ASCUN que habla de un acompañamiento a los deportistas para que puedan estar en la universidad y representar a la universidad. Y es paradójico que un promedio de 3,5, muchos deportistas se quedan por fuera. Entonces, teníamos que preguntarlo cuál es la exigencia académica que se tiene para estos deportistas, porque al final uno de los asuntos que se han trabajado con mucho detenimiento en el caso de Brasil es que hay una duda muy grande entre la calidad académica de estos estudiantes, ¿sí? La calidad académica frente a la calidad deportiva. Por ser deportistas, algunos creen que protegiéndolos académicamente, no exigiéndoles, sabiendo que a futuro se les está haciendo un mal porque van a ser profesionales de muy baja calidad. Eso es algo que se ha trabajado en Brasil, se ha trabajado mucho la tensión entre el deporte y la escuela, la gestión del tiempo aparece como algo fundamental y el fútbol es un proyecto familiar. En Colombia, entonces, no se tiene un modelo establecido. Volvemos al tema que es a la voluntad del director, del rector, del profesor, pero no es algo que esté escrito, o está escrito, pero no se cumple. No se mantiene la doble trayectoria. Cuando se empieza procesos de alto nivel deportivo, esta investigación está trabajada con deportistas que participan o han participado en Juegos Olímpicos, no campeonatos del mundo, no panamericanos, y no Juegos Olímpicos, lo que implica ir a competir a unos Juegos Olímpicos, lo que implica prepararse 2 años, 3 años para unos Juegos Olímpicos. Entonces, los deportistas terminan rechazando una de las dos trayectorias, ¿sí? Terminan alejándose, o se alejan del deporte o se alejan de la academia. ¿Existe una política del deporte? Claro que existe, pero no existe una política del deporte de alto rendimiento, que es diferente. Y no hay una gestión para la política pública, me explico. Están las normas, existe una política, pero no existe quien gestione adecuadamente esas políticas. Conclusiones generales que se han encontrado a nivel mundial. Entonces, el Comité Olímpico Internacional y la Comisión Europea de Deportistas de Élite están intentando
crear modelos para que los deportistas que participan en olímpicos o campeonatos del mundo, deportistas de alto nivel, puedan tener las tutorías y acompañamiento de las universidades donde ellos deseen formarse. El Comité Olímpico Internacional lo hace a través de los comités olímpicos nacionales, quiere decir que le brinda a los comités olímpicos nacionales asesoría, y hay unas universidades en el mundo que ellos han designado para que lo acompañe, además de un dinero que se entrega para ese proceso. En otros estudios se llegan a estas conclusiones: la organización del tiempo, o sea, es lo que se encuentra como obstáculo, organización del tiempo, las políticas públicas en educación, hay que revisarlas. La formación profesional para el retiro deportivo, diferencia, en algunas partes no se diferencia entre el modelo educativo, no diferencia entre un deportista de élite y una persona común y corriente, tiene las mismas exigencias en tiempo, tiene las mismas exigencias en tareas, entonces no se cumple ahí. La movilidad por el proceso migratorio, el deporte es movilizador social, una persona que vive en la zona rural tiene que venir a la ciudad y eso implica una pérdida de tiempo o un consumo de tiempo o tiene que acomodarse a otros tiempos. La presión familiar para que sea deportista de alto rendimiento más que una carrera profesional, las políticas públicas para el deporte de élite, la integración laboral, la calidad de los procesos tanto técnicos deportivos como los académicos, sistemas educativos poco flexibles, el modelo curricular no tiene en cuenta las exigencias de tiempo y una cantidad de elementos. Como dije al comienzo, esto es sencillamente un pequeño avance del primer capítulo que tiene que ver con trayectorias duales, y esto es lo que se ha encontrado. Son cerca, pasemos las otras, estas son algunas de las referencias solamente de las que estoy presentando. Entonces la cantidad de obstáculos a medida que se hace la pesquisa aumenta de manera considerable. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por tu presentación. Invitamos entonces a Leandro Ceballos Henao a presentar su trabajo titulado Musicoterapia y Desarrollo Integral en Niños con estancias prolongadas de hospitalización en contextos de aula hospitalaria. Leandro es profesor en la Universidad de Antioquia y ha realizado su maestría en la Universidad Nacional de Tolimba, de Colombia. Así que bueno, damos lugar a la última presentación y después abrimos el espacio de preguntas. Buenas tardes. Bueno, entonces voy a hablar un poquito de lo que fue este proceso de tesis de maestría. Quiero empezar hablando, haciendo un contexto sobre por qué musicoterapia en educación. Hay que aclarar que en Colombia la musicoterapia no es una carrera, no es una profesión, sino una disciplina, porque la única formación que hay es a nivel de maestría. En Argentina tenemos formación en pregrado en musicoterapia. Colombia tiene la formación en musicoterapia a nivel de maestría, y en Brasil está pregrado, maestría, doctorado, y están ya en temas de postdoctorado. Bueno, lo que quise hacer fue mezclar mi formación de base como licenciado en educación especial con la música y la musicoterapia, para mirar qué es lo que sucede allí con estos niños. Cuando un niño tiene cáncer, cuando le dicen tienes cáncer, lo segundo que le dicen es que debe dejar de ser niño. ¿Por qué? Porque debe dejar de jugar, debe dejar de estar con sus hermanos y debe estar encerrado en 4 paredes por un periodo largo de tiempo. Entonces, como que hay un stand-by. Deja de ser niño, no sabe si se va a recuperar o no. Entonces, lo que buscaba era darle esa posibilidad de seguir aprendiendo, de seguir desarrollándose integralmente, pero sin vulnerarlo doblemente, porque lo que sucede en algunas aulas hospitalarias es que las docentes se centran en contenidos y no en competencias, como busca el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, el niño está pasando por diálisis, por quimioterapias, por procesos muy invasivos, y la profe quiere que se aprenda las tablas, que prepare una evaluación, y es allí cuando se vulnera doblemente, ¿cierto? Entonces, lo que busqué con la tesis fue
mostrar cómo hay propuestas especiales y diferentes para que el niño siga aprendiendo, se siga desarrollando sin que sienta que está hospitalizado y en la escuela. Bueno, entonces quiero decir que el chico con el que participó en este estudio de caso falleció 15 días después de terminar, de haber sustentado. Entonces quiero hacerlo en memoria a él, a Ángel, porque me permitió entrar a esa habitación en la que duró 3 meses sin salir, en la que escasamente podía ver a su mamá, al personal médico y a su musicoterapeuta. Al final de la intervención, él dijo una frase que me marcó y me marcará, y es: sin música estos 3 meses hubieran sido muy aburridos. Entonces yo creo que ya con eso logré lo que quería hacer en el hospital. Él no sintió que estaba estudiando, él estaba pasando rico mientras estaba en el hospital. Quería como motivación buscar que sí se dé ese derecho que tienen todos los niños a la educación, que se empiece a ver el niño como niño y no como paciente. Se generó una humanización en los servicios hospitalarios, porque antes el personal médico y las enfermeras iban a poner una inyección, a aplicar un tratamiento y a buscar que el niño se sanara. Lo seguían haciendo, pero ahora sonreían, ahora cantaban, ahora tocaban instrumentos con los chicos. Entonces se logró humanizar el servicio y ver al niño como niño. Y buscar generar aportes en la línea de musicoterapia clínica y en educación. La musicoterapia tiene 3 líneas: la clínica, la educativa y la comunitaria, y yo logré anclar 2 de estas líneas en un solo lugar, que era el aula hospitalaria con niños con cáncer. La normativa, entonces, obviamente la Constitución política nos da el derecho de todo niño a la educación, pero hay específicamente 2 leyes: la ley 1384 y la ley 1388, que están reglamentadas por el decreto 1470. ¿Qué dicen estas leyes y este decreto? Todos los niños, aunque estén en el hospital, deben seguir aprendiendo. Pero el decreto es específico cuando dice: se deben buscar propuestas especiales y diferentes para que no se vulnere al niño, ¿cierto? No es pasar el aula de clases al hospital, sino buscar unas estrategias especiales, y allí fue donde busqué el sustento para desarrollar mi propuesta. En 2017 aparece el decreto 1421, que también exige que todos los hospitales adelanten procesos de educación inclusiva para niños en condición de enfermedad. El objetivo entonces era evaluar el impacto de la intervención musicoterapéutica en el desarrollo integral de los niños con estancias prolongadas de hospitalización. La metodología entonces era una investigación cualitativa desde un enfoque humanista. Inicialmente se planteó de otra manera, pero resultó siendo un estudio único de caso debido a todo esto de los criterios de inclusión y exclusión, y las técnicas fueron observación participante, registro de procesos y protocolos y entrevistas semiestructuradas. Aclaro que tengo los permisos para publicar algunas fotografías, siempre con fines académicos. El participante era un niño de 12 años de Cartagena, estaba en 6º grado, aunque tuvo pues muchos tiempos de pausa en sus procesos académicos. Es un chico con diagnóstico de leucemia, y su diagnóstico inicial fue a los 8 años, o sea que pasó mucho tiempo en tratamientos, y su proceso académico y su desarrollo integral se vio afectado por todas estas pausas. Se realizó en la Clínica Las Américas de la ciudad de Medellín. Bueno, la maestría está en Bogotá. Es la primera vez que se realiza una tesis fuera de Bogotá. Esta la hicimos en la Clínica Las Américas. La intervención musicoterapéutica entonces partió primero de una sensibilización con todos los chicos del servicio, luego un pilotaje de 5 sesiones con los chicos que eran propensos a participar, luego una valoración de 4 sesiones. En esta fase ya de la intervención decidí estar con un único chico, hacer un estudio único de caso, 5 sesiones, y el cierre, 3 sesiones. Lo que se evidenció allí entonces fue que el niño empezó tímido, se comunicaba con gestos con su madre, no hablaba con el personal médico, no interactuaba con el terapeuta,
le costaba decir cuando le dolía, cuando quería algo, y pasamos a ver a un chico que expresaba, decía cuando quería, cuando no, un chico que empezó a tener producción escrita, empezó a plasmar sus miedos, sus dolores, sus temores, sus sueños en canciones, en improvisaciones con instrumentos musicales. Entonces el niño seguía leyendo, seguía escribiendo, sus procesos en cuanto a dispositivos básicos se activaron, volvió, ya ahora no le costaba retener información, sino que además de eso la procesaba y la utilizaba en contexto. Se utilizó con el chico los 4 métodos de musicoterapia. Estarían entonces la improvisación, la composición, la recreación de canciones y el método receptivo. Con cada uno de ellos se buscó potenciar diferentes aspectos de este desarrollo integral, siempre partiendo de algo que tiene que ver con la actividad rectora de la segunda infancia, que es el desarrollo intelectual. Si se garantiza un desarrollo intelectual, se supone o está evidenciado que se garantiza ese desarrollo integral. Entonces se buscó desde estos 4 métodos de musicoterapia buscar que ese proceso académico del chico se llevara de la mejor forma sin que sintiera que estaba en la escuela. Se abordó aspectos sonoromusicales, cognitivos, comunicativos y socioemocionales. Y a la par de identificar esto con el chico, también se generaba lo que les mencionaba, la humanización del servicio y mostrar cómo hay otras formas de enseñar, cómo hay otras formas de ver ese proceso de enseñanza-aprendizaje que no necesariamente tienen por qué estar centrados en contenidos. Bueno, entonces al finalizar esta experiencia, se evidenció que la musicoterapia aporta significativamente en los procesos de desarrollo integral de los niños en los hospitales, en aspectos cognitivos, emocionales, comunicativos, en procesos motrices y favorece la adherencia al tratamiento. Al principio el chico se quería morir, él ya no quería más dolor, él no quería más sufrimiento y al final, estos 3 meses, podía evidenciar que quería luchar, que ya mencionaba que quería estudiar más adelante, ya mencionaba sus sueños, ya mencionaba sus temores. Entonces se puede ver cómo la adherencia al tratamiento se puede lograr por medio de la música y lo que esto genera. Se evidenció que los 4 métodos aportan significativamente al proceso en el hospital. Pásala, por favor. Inicialmente se había planteado esta propuesta como un plan piloto a nivel nacional. El año pasado el Ministerio de Educación Nacional elige mi propuesta como una propuesta exitosa de educación inclusiva. Esto generó la publicación en un libro a nivel nacional y se espera que se convierta en una propuesta a nivel nacional para que en todos los hospitales se enseñe diferente y se viva el hospital de una manera diferente. Se evidenció que la producción musical como otro lenguaje, como otra forma, puede garantizar que los niños sigan aprendiendo y que se garantice que todos estos procesos cognitivos intelectuales avancen, mejoren, que sus dispositivos básicos estén siempre activos y en disposición para aprender lo que el entorno le ofrece. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias, Leandro. Bueno, vamos a presentar. Sí. Invitamos a los panelistas, entonces miramos a nuestro público. En las presentaciones de los 4 ponentes, uno puede observar la agenda de preocupaciones, la agenda educativa, ¿sí? Las preguntas, los problemas en los cuales quienes están involucrados y comprometidos con la educación se han planteado la necesidad de producir conocimiento, ¿sí? Sabemos que la transformación de la educación y la transformación de las prácticas en nuestras instituciones tiene que ver mucho con las decisiones que se toman en distintas instancias institucionales de gobierno, pero también sabemos que necesitamos producir conocimiento para orientar el sentido que tienen esas decisiones que se toman en las instancias de gobierno. Así que la asociación entre producción de conocimiento y política educativa es una asociación necesaria
para transformar también, para transformar nuestra realidad educativa. Así que la verdad que ha sido muy interesante ver los avances, los desafíos, llegar a un posgrado con preguntas que muchas veces tienen que ver con nuestra práctica profesional y convertir esas primeras inquietudes en un problema de investigación es un proceso muy complejo, muy difícil de hacer, y ha sido desde mi punto de vista grato escuchar los avances de los ponentes. Así que bueno, quisiera dar lugar a preguntas, comentarios del público que nos ha acompañado en este clima difícil de audio que hemos tenido, así que les agradezco la permanencia. ¿Alguien quiere hacer una consulta? Buenas tardes. Mi nombre es Gloria Bendaño y soy docente de básica primaria. Soy del área de ciencias sociales, pues tengo la licenciatura en ciencias sociales, pero me ha correspondido varias veces dar educación física a los niños. Y uno mirando la realidad actual de niños que viven en unas casitas muy pequeñas, porque pues pertenecemos a la periferia, como llaman ustedes, como se llama, ¿cierto? Entonces viven en casas muy pequeñas, viven ya pegados de la televisión, del computador. El desarrollo físico de ellos uno lo ve muy nulo desde pequeñitos, ya las mamás tampoco los tiran al suelo como nos tiraban a nosotros. Entonces prácticamente que no les ha tocado ni gatear, yo no sé esos niños cómo caminan. Entonces a uno le cuestiona como docente, porque a mí una profesora de educación física viejita, ya me toca dar educación física, ¿cierto? Y en una ocasión vi un programa de la Secretaría de Educación de Medellín, que también tenían como esa inquietud los estudiantes de la universidad, los del Politécnico, que no había docentes nombrados en educación física para la básica primaria, solo los nombran para bachillerato. Y parece que es como un monstruo grande, porque eso tiene que venir desde el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, ¿cuál sería el camino para lograr, que es una necesidad muy sentida, que haya profesionales para niños en educación física, en su desarrollo físico integral? Y al del hospital me encantó mucho, me parece que es una propuesta maravillosa y muy innovadora, que no solo se puede hacer desde el hospital, sino desde otros medios o con otras personas, con los ancianatos también. Gracias. Bueno, hablar un poco del campo de la educación física a nivel escolar. Disculpen, no, tenemos que hacer cortito los intercambios, les pido eso a Naisla y además a los participantes, porque nos están esperando a nosotros para ir a almorzar. Entonces eso es rápido. No, en el campo de la educación física a nivel escolar sí hay un problema grande. Es que nosotros, los que somos nombrados específicamente para educación física, encontramos a los estudiantes de sexto, que son los más pequeños que encontramos, que no saben, como dijo, no saben ni gatear. Son niños que de pronto en este momento no hay una clase de educación física en primaria que sea de un desarrollo real. A veces dejan eso para las tardes. Si el niño y el papá quieren llevarlo a una escuela de formación deportiva, si no, no hizo nada. El problema, lo que pasa es que en educación física es complejo, porque nunca se cuestiona, venga, ¿y por qué el mismo profesor da matemáticas, da sociales, da inglés y da todo? Pero no, dice, ¿y el de educación física? Siempre el problema es porque el profesor o profesora le da pereza salir de su zona de confort a ir a la cancha, a que los niños se diviertan, a que aprendan jugando. Entonces, y el niño es la asignatura que más pide, que más le gusta, entonces por ende es la que más se siente esa falencia de muchos docentes. Entonces, porque si, por ejemplo,
Hay mucho licenciado en educación física que es nombrado en la básica primaria. Y de pronto a veces lo único que hace el rector es, bueno, usted como es de educación física, de la educación física a todos, pero eso es un caso eventual. De la educación física a todo y ahí están las horas. Y ese es un colegio de buenas, porque de resto el mismo profesor, y eso no se lo cuestionan, dicen, no, es que yo soy licenciado en matemáticas, pero tengo que dar inglés, sociales, ciencias, todos, pero el problema es educación física. ¿Por qué? Porque no salgo, porque no creo alternativas a los niños que se diviertan, que jueguen, que cambien de ambiente. Y eso es lo que a ellos también les cuesta y lo que nos cuesta a los maestros. Es lo que hay que, a veces uno soluciona como enviando practicantes de la universidad para que algo hagan con los niños, porque los docentes muchas veces es por pereza de no hacerlo o por desconocimiento. Entonces, a veces pasa eso. Gracias, Naila. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes, gracias. Yo no estuve aquí desde el comienzo del trabajo de la mesa, pero entré a lo último cuando estaban hablando de la musicoterapia. Yo trabajo en educación media principalmente, aunque me toca trabajar con chicos de octavo a 11. ¿Sí? Referente a la música, hay unas orientaciones pedagógicas que da el Ministerio de Educación en cuanto a filosofía en la parte estética. Ese misterio del arte, ¿sí? Es la otra forma que nosotros tenemos de entender y comprender el mundo y la realidad en que vivimos. Por ahí hay una frasecita que dice que ética y estética son como las dos caras de la moneda. ¿Por qué? Porque la ética nos dice el orar bien y la estética de la perfección, ¿sí? Entonces, me di a la tarea en ciertas clases de llevar música clásica para que los muchachos fueran escuchando mientras que estaban leyendo o escribiendo. Al principio como que, uy, pero esa música tan rara, esto y lo otro, que es que a nosotros no nos gusta, ¿cierto? Tranquilos muchachos, que les dije yo así, estoy haciendo un experimento con ustedes. Bueno, después ya ellos empezaron a pedirme que les llevara la música clásica, ¿sí? Porque yo digo, se puede llevar a clase mientras que los muchachos están leyendo, haciendo alguna actividad. Hay estudiantes, sabemos de las inteligencias múltiples, que hay una inteligencia musical, que ellos dicen, no, es que yo me concentro, entiendo mejor desde la música, ¿sí? Entonces, yo digo, la música clásica, nos dicen, es la perfección, ¿sí? Es lo más perfecto que puede haber en construcción humana. Entonces, yo creo que ese tipo de ejercicio lo podemos hacer en clase. No sé, ahorita de pronto en el colegio puede haber una grabadora para todos, pueda que no, pero bueno, eso sí ya queda de acuerdo como a la capacidad, el recurso de lo que quiera hacer el maestro. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Leandro, ¿querías hacer un comentario? Sí. ¿También para Leandro? Sí. Leandro, en las prácticas tú hablas de musicoterapia. En el trabajo de arte terapia en general, porque la música igual abarca muchas cosas, aparte de lo educativo, ¿han podido también vislumbrar dentro del estudio que hiciste mejoras significativas en el ámbito de la salud de los niños? O sea, algunos se han recuperado a través del arte y cómo han ido subiendo sus niveles defensivos a través de esa práctica del arte en las clínicas. Bien, muchas gracias por esa pregunta. Se han hecho muchos estudios científicos a nivel mundial que demuestran que la música puede acompañar los procesos. Digamos que no es el tratamiento único, es un proceso complementario. De hecho, en Colombia la experiencia en Bogotá es que los hospitales tienen musicoterapeuta, entonces se le asigna al paciente 6 horas de fisioterapia, 6 de fono y también 6 de musicoterapia, porque se ha identificado a nivel científico que genera aportes. Hay avances en procesos con niños que nacen pretérmino, con adultos con Alzheimer, con pacientes con adicciones. Entonces la música es potente con cualquier población, siempre y cuando se haga un proceso terapéutico juicioso. Y voy a anclar la respuesta que quería dar a ambos. La musicoterapia
tiene como lenguaje la música, pero el piso, el fundamento es la psicología. De hecho, cuando yo me gradué como magíster en musicoterapia, me entregaron tarjeta profesional como psicólogo porque la formación fuerte es en psicología, porque ya nosotros llevamos el lenguaje musical. Tenemos esa posibilidad de intervenir en psicoterapia grupal a partir de la música y la musicoterapia. Entonces, para dar respuesta también al profe, nosotros utilizamos la música que sea común para los que interactúan allí. La música clásica es potente, pero generalmente partimos de lo que es real para ellos. Si es una persona que está desmovilizado, que lleva 10 años escuchando música carrilera en el monte y yo le pongo Beethoven, no es un código común para él. Tengo que partir de lo que conoce y de lo que lo hace sentir y allí se crea todos los procesos. Nosotros utilizamos entonces la música de esta manera y digamos que es a partir de allí que se pueden generar aprendizajes, que se puede generar interacción, no solamente escuchando música, se improvisa, se canta, se compone, se comparte instrumentos y sonidos con otras personas. Entonces es un abordaje mucho más integral, pero cuando lo hacemos en el aula a nivel receptivo genera cosas muy valiosas. Nosotros en este momento en Medellín, en MOVA, estamos adelantando musicoterapia para docentes y el docente llega a hablar de su realidad en el aula, llega a decir lo que vive, lo que siente por medio de la música. Entonces también ha sido un proceso bien bonito pensando en docentes desde la musicoterapia. Gracias, Leandro. José quería decir unas palabras y cerramos. Sí, muchas gracias, Daniela. Bueno, felicitarlos por estar en este espacio, agradecerles por escucharnos. Cada uno de nosotros ha hecho un esfuerzo por presentar de manera concreta las angustias, la problemática que en diferentes ámbitos se presenta en la educación. La educación va mucho más allá de un aula de clase, de un contenido curricular. Es todo un engrama social, psicológico, político, y creo que cada uno de nosotros ha hecho el mejor esfuerzo para entregar un mensaje y que estas problemáticas no solamente nos preocupe a nosotros, a los temas de doctorado, sino que sea una preocupación cotidiana de lo que se vive en el día a día. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Un aplauso para los ponentes y nos vamos a almorzar, si no nos vamos a quedar sin comida.